Bienvenido al módulo 3 de nuestras sesiones de capacitación sobre comunicación de riesgos. Esta capacitación cubrirá la norma de comunicación de riesgos de OSHA. En esta sección, hablaremos de la ley que exige que, en los lugares de trabajo, se brinde información a los empleados sobre los productos químicos que usan para llevar a cabo sus tareas. Observaremos las etiquetas comunes que pueden ver en los recipientes de químicos y explicaremos cómo se usan. Este material se produjo con el número de subvención SH-05046-SH8 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Occupational Safety and Health Administration, OSHA, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente las visiones o las políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y la mención de marcas comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Los empleadores de una planta deben manejar los químicos que se usan en el lugar de trabajo. Durante este módulo, analizaremos las maneras de lograrlo. Además, los empleadores deben informar a los empleados sobre los químicos que usan y sus riesgos. Los peligros son cosas que podrían provocar lesiones, enfermedades o daños en el empleado. Se debe brindar a los empleados información sobre cómo usar los químicos de manera adecuada y segura. Estos objetivos se logran siguiendo los requisitos de la norma de OSHA, que se llama Norma de Comunicación de Riesgos, Hazard Communication Standard. Al llevar a cabo estas acciones, los empleadores ayudan a evitar la exposición o el contacto con los productos químicos que los empleados deben usar para mantener seguros el área de producción de alimentos y los equipos. OSHA exige que los siguientes elementos sean necesarios para la norma de comunicación de riesgos. La planta debe tener un programa de comunicación de riesgos escrito que incluya una lista de todos los químicos peligrosos que hay en el lugar y brinde información sobre las etiquetas de los químicos en la instalación, hojas de datos de seguridad, información para empleados y capacitación. El programa también debe tener instrucciones sobre cómo manejar las tareas poco frecuentes que implican la manipulación de químicos peligrosos, así como también los químicos en la red de tuberías de una planta. Los empleados y sus representantes deben poder acceder al programa escrito de comunicación de riesgos cuando lo soliciten. Hablaremos en más detalle sobre las etiquetas y las hojas de datos de seguridad en los próximos minutos. La ley de OSHA exige que todos los recipientes con químicos peligrosos en el lugar de trabajo tengan etiquetas adecuadas. La información puede contener los datos de la etiqueta del recipiente de envío o una combinación del identificador de un producto y las palabras, las imágenes y los símbolos que brindan información general sobre los peligros de los químicos. Todas las etiquetas deben estar en buen estado y ser legibles. Deben estar escritas al menos en inglés y deben ser vistas fácilmente por los empleados. Veamos un ejemplo en la siguiente diapositiva 5. Cuando mira una etiqueta de un recipiente con un químico adentro, debe buscar piezas claves de información para ayudarlo a comprender mejor de qué químico se trata y qué precauciones debe tener cuando lo manipule en el trabajo. Esta es una imagen de una etiqueta en un recipiente de Microtox Plus, un sanitizante líquido. Microtox Plus es un identificador del producto y debajo, en un círculo, está la palabra Danger, peligro. La palabra peligro es una palabra de señalización. Está para decirnos que necesitamos tomar precauciones especiales al trabajar con este químico. En el extremo izquierdo de esta etiqueta, vemos 3 rombos en rojo con imágenes en su interior. Estas imágenes se llaman pictogramas y nos alertan de información adicional importante sobre este químico. Estas 3 cosas, un identificador de producto, una palabra de señalización y los pictogramas,
Son 3 de las 6 cosas requeridas en la etiqueta de un químico. Acerquémonos más y miremos más en detalle algunos de estos términos. Posiblemente notó un rombo rojo con un signo de exclamación negro en su interior. Esta imagen se llama pictograma y está diseñada para llamar su atención rápidamente ante algo que podría ser dañino sobre este químico y sobre el cual necesita tomar precauciones para protegerse cuando lo usa. Hay 9 pictogramas que puede ver en los recipientes de químicos en su planta, y ahora los analizaremos. Estos son los 9 pictogramas que seguramente verá en los recipientes de productos químicos para sanitización y limpieza en su planta. Miremos algunos juntos. El pictograma de riesgos para la salud, círculo, indica que un químico puede provocar daños graves a su salud. Este efecto en la salud se puede retrasar en el tiempo. Un ejemplo sería algo como el gas formaldehído, que puede provocar cáncer. El pictograma con el signo de exclamación, círculo, indica que un químico puede provocar irritación en ojos, piel o garganta y pulmones. También podría provocar mareos y pérdida de equilibrio. Un ejemplo sería el amoníaco cuaternario. El pictograma de corrosión, círculo, indica que un químico provoca daño permanente a los tejidos si entra en contacto. Puede ser una quemadura en la piel o ceguera si el producto entra en contacto con el ojo. Un ejemplo de un químico que se encuentra con frecuencia en el proceso de sanitización y que tiene este riesgo característico es un ácido. El pictograma de llamas en un círculo, indica que un químico puede aumentar la cantidad de oxígeno presente en el aire, lo que puede hacer que algo se incendie y se queme de manera más rápida y fácil. Es un símbolo muy común que verá en los químicos para sanitización y es importante que sepa que mezclar químicos de manera incorrecta puede provocar un incendio explosivo. Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno. Además del identificador de producto, la palabra de señalización, que sería danger, peligro, o warning, advertencia, y los pictogramas, la ley exige que haya otros 3 elementos en la etiqueta original del químico que se envía al empleador. Estos son indicaciones de peligro, consejos de prudencia y el nombre, la dirección y el número de teléfono del fabricante del producto químico. Las indicaciones de peligro son frases que describen los peligros inherentes al químico. En este ejemplo, las indicaciones de peligro se ubican debajo de la palabra de señalización de peligro. Y si miramos las indicaciones, podemos ver que este químico puede provocar incendio, que es dañino si lo inhalamos o si entra en contacto con nuestra piel, y que puede provocar quemaduras o irritaciones en pulmones y garganta. Los consejos de prudencia nos brindan instrucciones simples sobre qué hacer para evitar la exposición a estos riesgos y cómo manipular adecuadamente estos productos químicos. En esta etiqueta, las instrucciones nos indican que debemos conservar el producto en su envase original, usar vestimenta de protección adecuada, guantes y protección para los ojos, y que debemos enjuagar los ojos durante al menos 15 minutos y luego buscar asistencia médica si accidentalmente entra en contacto con nuestros ojos. En la parte superior de la etiqueta puede ver la información de contacto del fabricante. A veces puede ser necesario transferir el producto químico desde el envase original más grande, como puede ser un tambor o recipiente de 55 galones, a uno más pequeño y portátil, como un balde o una botella con rociador. Si esto es algo que ocurre en su trabajo, debe haber un procedimiento para garantizar que se utilice el tipo correcto de recipiente más pequeño y que se sepa la identidad del material, junto con los peligros asociados. Significa que la persona que hizo el traslado debe adherir de forma inmediata y completa una etiqueta adecuada al recipiente más pequeño y portátil si el material químico se va a usar. La etiqueta debe indicar la identidad del químico y las palabras, las imágenes o los símbolos que brindan información al usuario sobre los riesgos de ese químico. Siempre comuníquese con su supervisor para pedir ayuda antes de hacer el traslado. Deben poder brindarle el recipiente correcto.
Observemos esta situación. En la imagen de la izquierda puede ver dos contenedores con líquido, una jarra de medición transparente y una cuba de remojo grande de color amarillo. El empleado tomó una pequeña cantidad de producto químico de la cuba amarilla y la colocó en la jarra de medición transparente para poder embeber el cepillo de limpieza en la jarra de manera fácil mientras limpia esas piezas de metal. Siempre que mantenga el control de esa jarra de medición y use el producto completamente o lo elimine, esta jarra de medición puede estar sin etiqueta. Es aceptable si su lugar de trabajo lo permite. No en todos los lugares se permiten los contenedores sin etiqueta. Asegúrese de preguntarle a su supervisor si esto está permitido en su lugar de trabajo o si debe usar un envase con etiqueta específica. La imagen de la derecha con el balde amarillo y la jarra de medición con líquido verde se tomó cuando no estaban siendo usados activamente por un empleado y se dejaron sin supervisión sobre una mesa. Presente la imagen. No queda claro en esta imagen qué productos químicos hay en el balde amarillo y en la jarra de medición. Debido a que los recipientes no están debidamente etiquetados y no hay nadie que los controle, podrían provocar lesiones o enfermedades a otro empleado que llegue y confunda su contenido. La mejor práctica laboral es etiquetar siempre los recipientes o usar recipientes etiquetados previamente para evitar la manipulación indebida de los químicos. Nuevamente, pida ayuda a su supervisor sobre las normas específicas de su lugar de trabajo. Además de estar debidamente etiquetado con la identidad y las advertencias de riesgos del químico que contiene este recipiente secundario o más pequeño, es importante que se use el recipiente correcto para el traslado. Por ejemplo, los recipientes para alimentos o bebidas, como la botella de agua que se muestra aquí a la derecha, que se readaptó para sostener este limpiavidrios, nunca se deben usar para este tipo de envase secundario por dos motivos. ¿Puede imaginar que puede salir mal aquí? Un primer punto de preocupación puede ser que alguien consuma accidentalmente ese químico al no saber que la botella de agua ahora contiene un limpiavidrios en lugar de agua. El segundo punto es que el plástico de la botella de agua puede no ser lo suficientemente fuerte o adecuado para contener el químico de manera segura. Esto es especialmente importante si el químico que se coloca en un recipiente nuevo y más pequeño es soda cáustica o ácido, o reacciona en contacto con el aire, el agua o metales de manera peligrosa. Si necesita un recipiente más pequeño para los químicos de sanitización, su empleador debe brindarle recipientes y etiquetas adecuados, como en la imagen de la izquierda. Puede haber visto una carpeta de documentos en su lugar de trabajo que tiene la etiqueta Safety Data Sheets, hojas de datos de seguridad. Las hojas de datos de seguridad, o SDS, brindan información sobre las propiedades y los riesgos de los químicos que se usan en el lugar de trabajo. Cuando comprendemos los riesgos de los químicos que usamos en nuestro trabajo, podemos protegernos mejor mientras completamos nuestras tareas. Las SDS pueden ser útiles y se deben revisar antes de iniciar cualquier tarea que requiera el uso de un químico. Lo mejor es aprender a responder ante una exposición accidental al químico o a un derrame antes de que suceda, para poder reaccionar rápidamente. Las SDS a veces pueden ser difíciles de leer y comprender porque suelen usarse términos que no había escuchado antes. Si tiene alguna pregunta, es importante que hable con su supervisor. Las hojas de datos de seguridad brindan información sobre el nombre de los químicos. Si un químico puede ingresar al cuerpo a través de la piel o por inhalación del aire, los signos y síntomas de la exposición, cómo pueden protegerse los empleados si están expuestos y qué hacer en caso de emergencia. La información incluida en las SDS sigue un orden estandarizado para que, independientemente de qué químico se utilice, el usuario pueda buscar siempre la misma sección en cada SDS para encontrar el mismo tipo de información. Este enfoque se usa en empresas en todo el mundo para mantener la uniformidad para todos, independientemente
de qué químico se produzca o en qué condado se use. Y esto se llama Sistema Globalmente Armonizado, SGA. Hay 16 secciones requeridas en una SDS. Estas secciones tendrán siempre el mismo orden y se usan para encontrar rápidamente la información que busca sobre un químico específico. Algunas de las más relevantes para comprender durante el trabajo en la sanitización de la planta son las siguientes. 1. Identificación de la sustancia o mezcla y del proveedor. 2. Identificación del riesgo, que incluirá la palabra de señalización y los pictogramas. 3. Composición. Información sobre los ingredientes. 4. Medidas de primeros auxilios. 8. Controles de exposición y protección personal. 10. Estabilidad y reactividad. Ahora miremos juntos un ejemplo de una SDS. Primero, es probable que querramos saber por qué se usan determinados químicos y luego podemos querer saber si podría lastimarnos si entra en contacto accidentalmente con nuestro cuerpo mientras lo usamos y qué debemos hacer después. Las primeras secciones de una SDS deben responder esas dos preguntas. Aquí tenemos una SDS para hipoclorito de sodio o lavandina, un químico sanitizante común en la industria alimentaria. Sección 1. A la izquierda se muestra la identificación de esta SDS. Las exposiciones químicas pueden provocar diferentes efectos de salud o síntomas. La exposición a algunos químicos puede provocar mareos o dificultades para respirar de forma inmediata. Otros químicos, si entran en contacto con la piel, pueden provocar inmediatamente quemaduras graves o destruir el tejido de la piel. Estos son efectos inmediatos o agudos. En la sección 2 de una SDS, siempre se abordarán los peligros del químico. En esta SDS, para hipoclorito de sodio, podemos ver en las indicaciones de peligro, ubicadas debajo del pictograma, que puede provocar quemaduras graves en la piel y daño en los ojos. En la sección 4 de una SDS, se describen las medidas básicas de primeros auxilios que se deben tomar si el químico se derrama accidentalmente sobre la piel, si se inhala del aire o se ingesta. Muchos de estos pasos básicos de primeros auxilios se deben llevar a cabo de inmediato, pero a veces no son suficientes y se necesita tratamiento médico adicional. Es muy importante que informe a un supervisor de inmediato si tiene síntomas o exposiciones, incluso si se trata solo, porque algunos efectos de salud se retrasan y su empleador necesita asegurarse de que reciba la atención de seguimiento correcta. Recuerde, un empleador no puede castigarlo por informar un problema de seguridad o de salud en el lugar de trabajo. En la sección 8 de una SDS, se nos brinda una guía para tomar decisiones importantes sobre el equipo de protección personal. En este ejemplo, se requiere un respirador o una máscara si los niveles de hipoclorito en el aire superan una determinada cantidad y se vuelve peligrosa. Su departamento de seguridad es el encargado de medir estos niveles y tomar esa determinación. Según el riesgo grave para los ojos y la posibilidad de ceguera en caso de que el hipoclorito de sodio se vierta accidentalmente en el ojo, se deben usar anteojos o protectores de rostro cuando manipule este químico. Además, debe haber disponible un enjuague ocular y una ducha de emergencia para lavar si fuera necesario. Para proteger la piel, se recomienda usar guantes, delantales y overoles. Es importante usar el tipo correcto de guante, ya que no todos los materiales de los guantes reaccionan de la misma manera cuando se exponen a los químicos. Por ejemplo, cuando manipule hipoclorito de sodio, no debe usar guantes de trabajo de cuero o de algodón, ya que ese químico lo atravesaría y llegaría directo a la piel. En su lugar, aquí puede ver debajo de skin, piel, que se deben usar guantes químicamente resistentes fabricados con nitrilo o neopreno. Todos los químicos peligrosos que se usan en el lugar de trabajo deben tener su SDS
almacenada en un lugar accesible para usted en el mismo sitio. Su empleador debe informarle dónde se guardan las SDS para que pueda mirarlas si lo desea o lo necesita, y debe ser fácil acceder a ellas. Se pueden mantener como copias en papel en una carpeta o pueden estar en formato electrónico en una computadora, tableta u otro dispositivo electrónico. Si se conservan en formato electrónico, se debe brindar acceso a este sistema y el empleador debe enseñarle cómo acceder a este sistema electrónico. Se requiere capacitación en la comunicación de riesgos para los empleados antes de que comiencen a trabajar con los químicos peligrosos en el lugar de trabajo. Los empleados deben volver a capacitarse siempre que se presenten nuevos riesgos en el lugar de trabajo o si parece que un empleado necesita refrescar conocimientos. No es necesaria la capacitación si se va a usar un químico de reemplazo que es similar a los existentes. Además, si contratistas o personal externos entran a la planta, deben recibir la información específica del sitio sobre los riesgos de la planta. El programa de comunicación de riesgos de la planta también debe incluir métodos sobre cómo los contratistas o el personal externo pueden encontrar y usar las SDS. La planta también debe instruir a los contratistas sobre qué hacer en caso de emergencia. En resumen, antes de que le usara algún químico en el lugar de trabajo, un empleador debe informarle sobre los químicos que se usarán, cómo se usan de manera segura, qué hacer en caso de emergencia y dónde encontrar las hojas de datos de seguridad en el lugar de trabajo. Siempre recuerde hacer preguntas si no está seguro sobre cómo manipular adecuadamente los químicos en su lugar de trabajo. Esto finaliza la información general sobre la norma de comunicación de riesgos de OSHA. Si bien hemos cubierto mucho material, aún queda mucho por saber. Por ejemplo, su empleador también debe brindarle capacitación sobre las tareas de sanitización específicas que debe llevar a cabo y qué químicos específicos debe usar y cómo. Deben informarle dónde se guardan las hojas de datos de seguridad y cómo acceder a ellas si tiene preguntas. Su empleador debe brindarle equipo de protección personal para usar sobre el cuerpo a fin de protegerlo de estos químicos de sanitización y debe capacitarlo sobre cómo obtener reemplazos, además de cómo y cuándo usar el equipo. Y finalmente, si los químicos se trasladan de recipientes grandes a otros más pequeños, su empleador debe indicarle cómo etiquetar esos recipientes. Si tiene alguna pregunta sobre el material que cubrió en este módulo de capacitación, pida ayuda a su supervisor. Agradecimiento especial por los servicios de traducción proporcionados por The Translation Station Inc. Language Solutions Made Simple.